Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes. El país vivió un nuevo simulacro nacional de evacuación liderado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres. Un llamado que puso a prueba una vez más la preparación y la capacidad de respuesta del país, de las autoridades y la comunidad ante posibles desastres como por ejemplo un sismo o un incendio. Esta vez, a diferencia de versiones anteriores, el monitoreo central se dio desde la hidroeléctrica Ituango. Y a diferencia también de lo que ocurrió en el resto del país, donde el llamado comenzó a las 9 de la mañana, aquí en Bogotá la jornada comenzó a las 10:30. También se registró que aumentó el número de participantes. Esta vez fueron 7 millones los colombianos que hicieron parte de este simulacro. En minutos los detalles de lo que se vivió en Bogotá y en el resto del país. En minutos les contaremos desde Barranquilla cómo está la situación en el departamento del Atlántico ante la alerta por el paso de la tormenta tropical Melissa por el litoral Caribe. En Puerto Colombia, las autoridades restringieron el zarpe de pequeñas embarcaciones para evitar emergencias. Ya nos vemos. A esta hora son noticia dos importantes anuncios para la capital del país. La primera relacionada con la renovación de la calle 13 que iniciará aquí desde la carrera 50, irá hasta el río Bogotá, cerca de 11 kilómetros de infraestructura con Transmilenio, con ciclorrutas que iniciarán el próximo año, etapa de preconstrucción y posteriormente su construcción. Pero también les hablaremos de qué se trató la visita que hizo el alcalde Carlos Fernando Galán a Washington en los últimos días. Tiene que ver con la financiación de la primera línea del Metro de Bogotá. Pero también tenemos noticias del sector de la educación porque la Fundación Barco y la Universidad ICESI acaban de revelar preocupante panorama sobre la deserción escolar en nuestro país. Solo el 45% de los estudiantes que ingresan a primero de nivel de básica en educación primaria logran graduarse o llegar al nivel de 10º u 11 en bachillerato. Este panorama pone en riesgo la calidad de vida y también la estabilidad laboral en el futuro de estos jóvenes. ¿Cuáles son las motivaciones que los hacen retirarse de las aulas? En minutos les contamos todos los detalles con los testimonios de ellos, las nuevas generaciones. Tres noticias judiciales del momento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio la solicitud de nulidad que le hiciera la Procuraduría General de la Nación sobre el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda con respecto a la elaboración de los pasaportes. Luego, y en otro lado, la Corte Constitucional ha determinado que los hijos adoptivos de crianza y biológico podrán negarse a darle alimentos a sus padres si encuentran que estos los han maltratado. Y finalmente, la Corte Constitucional le ha dado la bendición a esta ley que protege a las personas víctimas de suplantación y que quedan en listas negras. Dice la Corte Constitucional que podrán suspender este tipo de cobros con entregar a la entidad la denuncia de la Fiscalía y las pruebas. Les ampliaremos estas y otras noticias en instantes. 12 de la tarde, 34 minutos. Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. Hay conmoción en una zona de Cali por la muerte de un bebé de 2 meses que estaba en un hogar de paso. El pequeño fue hallado en un canal de aguas residuales cercano a donde lo habría lanzado un niño de 6 años que también estaba internado en ese lugar. Este hecho ha generado preguntas sobre quién o quiénes deben responder por la seguridad de dichos hogares de paso. Nos conectamos en vivo con Valentina Gallego. ¿Qué se sabe hasta el momento, Valentina? Catalina, Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Un caso con muchas preguntas, todo es materia de investigación, aunque el ICBF lanzó hace pocos minutos un comunicado donde dijo que es materia de investigación las causas de la muerte de este bebé de 2 meses. Las autoridades ya habrían conocido el dictamen de medicina legal y al parecer habría fallecido por un trauma craneoencefálico. Lo que dicen las investigaciones es que un menor de 6 años que también estaba dentro de la fundación ingresó a la habitación donde estaban los bebés. Sacó este bebé de 2 meses y lo llevó hasta una cuneta, hasta un canal de aguas residuales que está también dentro de la institución. Las autoridades se cuestionan cuáles son los protocolos que hay dentro de esta fundación.
Las alarmas están encendidas por la extraña muerte de un bebé de 2 meses dentro de una fundación en Cali. De acuerdo con la hipótesis inicial de las autoridades, un posible descuido habría desatado la tragedia. Al hacer la revisión de las cámaras, se logra evidenciar que la persona quien sustrajo a este bebé de esta salacuna es otro infante de 6 años de edad, el cual lo toma y lo lleva hasta el sitio, hasta una cuneta al interior de la institución. Aunque al parecer la fundación era solo para niños en adopción, ahora hay más de 90 y muchos de ellos con diferentes patologías. Dentro de las investigaciones, las autoridades están por establecer si el menor vinculado tenía algún tipo de discapacidad. Pero se ha denunciado que allí se han venido ubicando niños con otras particularidades, temas de atención psicosocial, salud mental, vida en calle, para la cual esta entidad no se encuentra preparada. Por lo tanto, hay que revisar si esto pudo haber sido la causa de este incidente. Gloria Hurtado, psicóloga clínica, afirma que estos menores deben ser tratados de manera diferente y especial. Juntar tantas diferencias, niños de bebés y niños con unas patologías, de alguna manera algo va a pasar y hay que tener muchísimo mayor control. El niño con la patología, ¿de a dónde viene? ¿Es abandonado por sus padres? ¿Qué grado de patología tiene? ¿Se le facilitó entrar al salón, coger al otro muchachito y tirarlo? La Personería de Cali cuestionó los protocolos de seguridad que se estarían manejando dentro de la fundación. Merita que se evalúen cada uno de los protocolos establecidos y el número de educadores que tienen bajo la responsabilidad a esos menores. Es muy raro que un niño de 7 años haya precisamente manipulado al bebé de 2 meses. Los padres de familia que tienen niños en este lugar están en alerta. Temor siento y mucho, demasiado. Realmente esto me preocupa. Si le pasó a ese bebé que lo sacó otro bebé, otro niño más pequeño, ¿qué cuidado hay? El bebé fallecido y el menor vinculado habrían llegado a la institución hace algunos meses por problemas familiares. Había sido trasladado ya hace unos 45 días atrás, este infante de 70 días y el niño de 6 años, 8 meses también. Los padres, es un proceso que viene con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por medio de un comunicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó que las causas del fallecimiento son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En cumplimiento de los protocolos establecidos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantó las acciones de vigilancia y control que corresponden frente a este tipo de instituciones privadas. La fundación implicada también emitió un comunicado donde dijo que va a colaborar con las autoridades para que se esclarezca este hecho. Mientras tanto, son las familias de los menores que están dentro de esta fundación las que piden que prioricen la seguridad de los menores de 1 año que están dentro de la institución. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Un nuevo y serio cuestionamiento se sumó a los múltiples reparos contra el presidente Gustavo Petro en Estados Unidos. Durante una audiencia en el Senado, un ex alto funcionario del Departamento del Tesoro aseguró que el dinero sucio del régimen de Nicolás Maduro se ha esparcido por la región y que financió, entre otras, la campaña de Gustavo Petro. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué es lo último? Margarita, lo último tiene que ver con algo que se está reportando aquí en Estados Unidos, particularmente en nuestro canal aliado CBS News, tiene que ver con lo que sería un 8º ataque por parte de los Estados Unidos en contra de embarcaciones señaladas de traficar drogas hacia este país. Esta vez, que esto sería lo más novedoso, habría sido en el Pacífico. Fundamentalmente recordemos que la ruta del Pacífico sería la del 80%, cerca del 80% de la cocaína que es traficada hacia los Estados Unidos, y ya no sería propiamente dirigido a grupos terroristas como por ejemplo el Cartel de los Soles o incluso el Tren de Aragua, sino que en este caso esa cocaína, esa droga que se transporta por el Pacífico sale fundamentalmente de Colombia, de mafias en Colombia y de Ecuador. Estamos atentos a mayores detalles por parte de la administración, que hasta este momento no ha confirmado este nuevo ataque, pero lo que sí se sabe extraoficialmente es que serían 2 o 3 individuos muertos por cuenta de esta nueva acción de los Estados Unidos. Esto en medio de nuevas críticas durísimas al presidente Gustavo Petro relacionadas con supuesta entrada de dineros sucios, como lo llamó un ex asesor o un exfuncionario del Departamento del Tesoro ayer durante una audiencia en el Senado.
Fue en el marco de una audiencia del Grupo o Comité contra las Drogas del Senado, donde exfuncionarios del FBI, Departamento del Tesoro y Estado encendieron las alarmas sobre la presencia de Hezbollah en América Latina, pero también sobre la financiación del régimen de Maduro a campañas de izquierda en la región, entre esas la del presidente Gustavo Petro, según el ex subsecretario del Tesoro, Marshall Billingsley. Cuando se observa el régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por América Latina, es el venezolano, corrupto, sucio, el dinero venezolano que ha financiado la campaña de Petro. Canalizaron dinero a México, canalizaron dinero a Brasil. Las acusaciones de entrada de dinero del régimen de Maduro a la campaña de Petro han sido ventiladas en otros escenarios. Medios en España indican que alias El Pollo Carvajal así lo testificó ante la justicia de ese país. Carvajal ya se declaró culpable en Estados Unidos, pero la fecha de su sentencia se movió para el 19 de noviembre, como consta en este documento del Distrito Sur de Nueva York. De hecho, en las sanciones que impulsa el senador Bernie Moreno contra el presidente Petro, según ha conocido Noticias Caracol, se toma como referencia esos reportes públicos de las declaraciones del Pollo Carvajal. Segundo, poner él, la familia y los asociados de él en una lista que se llama OFAC para ver dónde está el dinero que ha sacado del país. La inclusión del presidente Petro y cerca de 35 personas cercanas a él en la lista Clinton implica congelamiento de bienes, cuentas, propiedades en Estados Unidos o bajo esa jurisdicción. También se le prohibiría a empresas o ciudadanos estadounidenses hacer transacciones con quienes estén sancionados. También bancos internacionales podrían bloquear las cuentas de estos individuos. En el Partido Demócrata hay voces que defienden a Colombia, como la senadora Jeanne Shaheen, que pidió no bloquear los recursos, y ahora el representante Gregory Meeks. Trump está desmantelando la profunda alianza con Colombia que necesitamos en esta lucha, tratando a nuestros aliados como adversarios. Esto no es estrategia, es teatro, y el pueblo estadounidense pagará las consecuencias. Durante la audiencia en el Congreso también se señaló que en el actual gobierno del presidente Petro no se están adelantando esfuerzos frente a la presencia de Hezbollah en Colombia, concretamente en La Guajira. Mucha atención porque el secretario de Guerra Pete Hegseth está confirmando en este momento, acaba de publicar un mensaje con el video en su red social X del nuevo ataque en contra de una lancha. Es una lancha rápida, dice el secretario de Guerra Pete Hegseth, que ayer bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra ejecutó un ataque letal en contra de una lancha o de una embarcación que estaba siendo operada por una organización terrorista designada así por los Estados Unidos en el este del Pacífico. Dice Hegseth que la inteligencia de los Estados Unidos determinó que esta embarcación estaba involucrada en el tráfico de narcóticos ilícitos y que estaba transitando por una ruta bien utilizada o utilizada tradicionalmente por organizaciones terroristas. Dice que iban dos terroristas, asegura Hegseth, a bordo, que fueron asesinados en el marco de este operativo. No da detalles de la afiliación de esta embarcación, si pertenecía a alguna organización terrorista colombiana, ya sea el ELN o disidencias de las FARC, de acuerdo a la ley estadounidense, pero sí dice que, o compara a estas organizaciones terroristas con el Al-Qaeda, que ha desatado una guerra en contra de nuestra tierra. Estos carteles están adelantando una guerra en contra de nuestra frontera y de nuestro pueblo. Es lo que dice hasta ahora el secretario de Guerra Pete Hegseth. Repetimos, confirmando la información de un nuevo ataque, el octavo, esta vez en el Pacífico, al este del Pacífico, por primera vez en esa zona. Ya son en total 8 ataques, 34 muertos por cuenta de este nuevo ataque en total. Juan Camilo, gracias. Importante noticia de última hora en Washington. La Corte Penal Internacional reprendió a Israel por imponer obstáculos al paso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El máximo tribunal de la ONU también afirmó que Israel no ha fundamentado sus acusaciones de que miembros de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, trabajaban para Hamás. Este pronunciamiento, que es una opinión consultiva no vinculante, fue rechazado de inmediato y categóricamente por Israel. Entre tanto, el Parlamento israelí aprobó en una lectura preliminar una propuesta, la polémica propuesta para anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Y en cámara quedó registrado el accidente de una avioneta que dejó 2 víctimas mortales en Táchira, Venezuela. Ocurrió a las 10 de la mañana en el aeropuerto de Paramillo.
Al parecer, la aeronave intentó hacer una maniobra al momento del despegue frente a un grupo de estudiantes, pero en cuestión de segundos se precipitó a tierra, chocó contra la pista y se incendió. Aunque los bomberos y Protección Civil actuaron de inmediato, el piloto y el copiloto, identificados como José Bortone y Juan Maldonado, perdieron la vida. Doce del mediodía, 45 minutos. El presidente Gustavo Petro lideró anoche un intenso Consejo de Ministros transmitido por radio y televisión. El mandatario despidió a un viceministro y les hizo duros reclamos a varios de sus funcionarios. Además, lanzó un fuerte señalamiento al saliente director de la policía, el general Carlos Triana. Aunque en el gobierno del presidente Petro la alta rotación de funcionarios no tiene mucha novedad, en el Consejo de Ministros sí se dio un episodio que no tiene antecedentes. En vivo y en directo por los canales públicos y las redes institucionales de la presidencia ocurrió esto. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y beneficia a los consumidores y se acabó. No va más, hermano. La ministra de Vivienda, Elga Rivas, no se quedó callada y salió en defensa de sus funcionarios. Marco tarifario lo expide. Hoy me acaban de decir, así que este problema lo vamos a tratar. Sí, le agradecería. Porque acabo de reunirme con los comisionados de la CRA. Con las comisionadas. Y estuvo ahí presente Raúl y estuvo presente, no me acuerdo si Benedetti. Pues si usted me dice que y lo que dicen es muy diferente a lo que usted afirma. Y aprovechó que el presidente Petro le puso la lupa al tema para hacerle un reclamo. Me alegra que lo ponga, porque realmente firmamos un COMPES para unos aviones de guerra y realmente a mí me dolió firmar ese COMPES, porque creo que prioridad, y usted siempre lo ha dicho, es el agua. Desafortunadamente, esto lo hemos analizado en varios consejos de ministros y el techo presupuestal que le dieron al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en agua es bajitico y especialmente para el próximo año. Sí, ministra, pero usted tiene un presidente y si eso le ocurre, sabiendo que el presidente dijo otra cosa, ¿por qué no le dijo el presidente? Pues lo hemos hablado aquí varias veces. Usted tiene un chat conmigo. Eso es inmediato, es lo primero, prioridad. Pero no fue la única que recibió un llamado de atención. Minutos antes, al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, le cuestionó sus contactos en Washington. Ustedes al hablar con Bernie Moreno y sus amigos, no han encontrado el camino para hablar con Trump. Y entonces ni mi propio embajador ni mi canciller, que ya no tiene visa, logran mostrarle estos datos, sino que solo oye las calumnias del senador Bernie Moreno interesado en otro tipo de negocios. Pero no solo hubo regaños. 4 días después de que se conociera la salida del general Carlos Triana de la dirección de la policía, el presidente Petro lanzó esta denuncia. Yo leí la carta del general Triana, lo respeto mucho, acepta que había información de que había explosivos, pero hombre, ya uno no puede, ¿cómo así? Entonces, en la planificación de la operación Amalfi, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos enterrados. Me dice el general que eran en una pista. Eso es mala planificación. El presidente Petro ha tenido en sus 3 años de gobierno más de 50 ministros y 120 viceministros. ¿Será que ninguno le funciona? El problema está en la presidencia de la República, está en el presidente de la República que no coordina su equipo de gobierno, que no maneja su agenda y que no se comunica con ellos. Los consejos de ministros son una junta médica y lo importante del consejo de ministros son las decisiones que se toman, no la discusión que se da. ¿Por qué? Porque esa discusión que usted vio ayer y que la relata muy bien Eduardo, es una discusión que se da adentro del gobierno y que no tendría por qué conocerla el colombiano, sino al colombiano ¿qué le interesa? ¿Que haya una pugnacidad entre un presidente y una ministra y un viceministro o que pongan el agua? De hecho, analistas dudan de la eficacia de transmitir este tipo de espacios por televisión.
12:49. El general en retiro William Rincón Zambrano fue designado como nuevo director de la Policía Nacional. Su llegada se produce tras la salida del mayor general Carlos Triana y se convierte así en el cuarto director de la institución durante el gobierno de Gustavo Petro. Les contamos. Al inicio del gobierno Petro fue nombrado el mayor general Henry Armando Sanabria Celi, quien estuvo entre el 12 de agosto de 2022 y el 12 de abril de 2023, es decir, 8 meses. Después del general Sanabria asumió el cargo el 9 de mayo de 2023 el mayor general William René Salamanca Ramírez, quien estuvo hasta el 10 de febrero de 2025, completando 9 meses. Luego llegó el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, que ocupó el cargo entre el 18 de febrero de este año y este próximo viernes 24 de octubre, cuando se realizará el traspaso del mando, pues termina sus funciones y estuvo en este cargo 8 meses. Este martes 21 de octubre se anunció que el general en retiro William Osvaldo Rincón Zambrano será el nuevo director de la institución y entraría el viernes 24 de octubre. Esta es su trayectoria y los retos que le esperan. Que la gente no conoció y que no conocen. El general retirado William Rincón, nuevo director de la Policía Nacional, cuenta con una larga trayectoria en la institución. Durante los 33 años, portando el uniforme, ha sido director de Carabineros. Tiene un curso de operaciones especiales urbanas y fue coordinador del grupo élite de la Dijín. Buenos días, de parte del personal. Uno de los roles clave fue como inspector de la policía, desde donde lideró procesos de control interno y transparencia. Por su gestión en iniciativas de reconciliación institucional, es conocido dentro de la fuerza como el general de la paz. Padre de 3 hijos, es abogado bogotano con una especialización en seguridad, otra en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia. La lucha contra el narcotráfico, la seguridad ciudadana y el Plan Democracia, con el que buscan garantizar la tranquilidad de los colombianos en las próximas elecciones, serán las prioridades del nuevo director de la Policía, general William Rincón, quien se retiró de la institución a comienzos del año 2024 tras la llegada del general Carlos Fernando Triana a la dirección de la policía en ese momento y en medio del asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón el 24 de noviembre del 2024 en el sur de Bogotá. Hoy Rincón será quien asuma las riendas de la policía con la salida del general Triana. Su posesión está prevista para el viernes 24 de octubre en la Escuela General Santander, tras completar el proceso de reincorporación. En séptimo día, el periodista Diego Guauque publicó un informe en el que reveló videos inéditos y testimonios de lo que ocurrió el día en el que murió el joven Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, nuevo director de la policía. Estas nuevas pruebas podrían dar un giro en la investigación. Los hechos que terminaron en la muerte de Juan Felipe Rincón el 24 de noviembre de 2024 se originaron 3 semanas atrás, cuando el joven influencer fue contactado por una mujer interesada en conocerlo, quien lo abordó y le dio diversas versiones de su edad. Le dijo tener 10 años, pero según el general Rincón, quien estaba detrás de estos diálogos era realmente la madre de la niña, Catherine Sotelo. ¿Qué explicación le da usted, general, a esos primeros mensajes con la menor, con la niña de 10, 11, 12 años? Ese fue uno de los puntos que siempre la gente que dieron las informaciones resaltaron, pero en realidad eso nunca sucedió. Esa persona, Catherine, le insiste, hola, hola, hola. ¿Catherine era la que estaba detrás de esos mensajes? Es que Catherine es la dueña y la que creó el usuario. Y le dice, no, mentiras, yo tengo 11 años. Pero lo 11 es para meterlo dentro de la narrativa que ya tienen creado estas personas. ¿Que buscaba qué? Que posteriormente de llevarlo seguramente al lugar, decirles que usted está hablando con una joven, usted está hablando con una niña. Y eso está pasando hoy en día en muchas partes del mundo, una forma de extorsionar. ¿Que él era un pedófilo? Que era un pedófilo. Finalmente la mujer le dice que tiene una amiga de 15 años por la que Juan Felipe muestra interés. Tras múltiples llamadas y chats con la joven, se citan en un centro comercial y de allí salen para el apartamento del influencer en el norte de la ciudad, donde el muchacho intenta tener sexo con ella, pero según el testimonio de la menor, no se lo permite. Como a eso de la 1 y algo, me dice que si quiero ver una película. Yo le dije que si quiero la no sé el cuarto. Yo le dije que por mí no había problema. Pero ya todo empezó a escalar a mayores y yo le decía que no me tocara más, que ya me sentí cómoda. Hasta que se ganó un empujón mío y no más. A la mañana siguiente, sobre las 10:20 am, los dos jóvenes salen del apartamento en la moto con rumbo al barrio Santa Isabel, donde Juan Felipe se encuentra con su escolta Sergio Rico. Guarda la moto y parten hacia el barrio Quiroga, en la camioneta Toyota asignada para su seguridad.
Tras llegar al barrio, los jóvenes se distancian prudencialmente de su escolta. En uno de los videos recolectados, Catherine Sotelo habla con la joven y le pregunta dónde está. Finalmente se encuentran y todo parece normal, hasta que aparecen en escena Andrés Camilo Sotelo, una de las personas procesadas por el asesinato, y su pareja sentimental Tatiana Vega López, quienes increpan a Juan Felipe y comienzan una serie de insultos, golpes y señalamientos en los que tildan al joven de ser un violador. Es allí donde interviene el escolta Sergio Rico, quien tras identificarse como miembro de la Policía Nacional dispara su arma de dotación intentando persuadir a los agresores para que dejen ir a su protegido, pero no lo consigue, mientras la golpiza continúa. En los videos se aprecia que Andrés Camilo Sotelo se encuentra armado y que su pareja al parecer también tiene un arma. Sin embargo, el agresor de 21 años, al ser entrevistado por Diego Guauque, le confirma que el revólver no fue disparado y que él no mató a Juan Felipe. ¿Usted asesinó a Juan Felipe Rincón? Mentira. ¿Es mentira? Sí, señor. Si usted no le disparó, entonces ¿quién lo hizo? ¿El escolta? La secuencia del video muestra el momento que los analistas consideran clave para determinar si fue el arma del escolta la que realizó el disparo que terminó siendo letal. ¡Ay, le pegó al otro! ¡Marica, le pegó al otro! La teoría del general Rincón se centra en que su hijo fue víctima de una banda de extorsionadores y el testimonio de la joven de 15 años que sostuvo el encuentro con Juan Felipe parece ser la prueba reina. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Me engañaron, me giraron la casa por ellos. Ellos planeaban extorsionarlo. Yo nunca lo supe, sino hasta el final de todo esto. Yo estoy dispuesta a hablar al cambio de protección para mí y para mi familia. El general Rincón tiene claro que ya nada le devolverá a su hijo, pero afirma que no descansará hasta limpiar la dignidad y la imagen de su muchacho. Es como una deuda de honor que yo tengo en rescatar ya en este momento la dignidad de mi hijo. Lo hago es porque quiero que mi hijo descanse en paz. Quiero que mi hijo esté tranquilo. Séptimo Día intentó entrevistar a Tatiana Vega, pareja de Andrés Sotelo, y a Catherine Sotelo, su hermana, pero no quisieron hablar. Tampoco lo quiso hacer el escolta Sergio Rico. La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los implicados en este crimen y verificar la autenticidad de las nuevas pruebas aportadas en esta investigación. 12:57 en otras noticias, ante la absolución de la condena de 12 años de prisión para el expresidente Álvaro Uribe, las puertas políticas de una posible participación en las próximas elecciones están abiertas. Desde el Centro Democrático mencionan que incluso podría estar en el tarjetón para el Senado. Pido a la providencia, energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo, del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano. Con la absolución del Tribunal Superior de Bogotá, el camino para Álvaro Uribe cambió. El 2026 será un año en donde podría regresar a la política en la plaza pública y con la opción a aspirar a ser elegido. Uno no quisiera que este fallo el día de ayer se utilizara para fines políticos. Ahora, por supuesto, tiene un impacto político. Pues está siendo juzgado nada más y nada menos que el líder político más importante de Colombia de los últimos tiempos. Las cartas ya están sobre la mesa. Se vislumbran dos caminos. Uno, el más seguro, buscar el regreso al Congreso de la República. Curula la que renunció el 18 de agosto del 2020 para que la Fiscalía lo juzgara y no la Corte Suprema por fuero de congresista. Que el presidente Uribe, con el ánimo de impulsar la lista al Senado del Centro Democrático, que va a ser una lista cerrada. ¿Qué significa que es cerrada? Que el ciudadano únicamente va a votar por el logo del Centro Democrático, no va a votar por un candidato específico. Él, con el ánimo de empujar esa lista cerrada, ha manifestado la intención, si sus circunstancias judiciales se lo permitían, de estar en el número 25. Para el Centro Democrático, el camino político del expresidente impulsará más escaños en el órgano legislativo y fomentará el crecimiento y participación de la derecha en Colombia.
¿Cuál cree que será el futuro político de Álvaro Uribe tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolverlo? Los leemos en @noticiascaracol. Hablamos ahora de la tormenta tropical Melissa, que mantiene la alerta amarilla en el Atlántico. Las autoridades han tomado algunas medidas para mitigar posibles impactos. Margarita Ariza, buenas tardes. ¿Cuáles son las restricciones por el paso de la tormenta? Hola, Luisita televidentes, muy buenas tardes. Restricciones adoptadas por la alcaldía del municipio de Puerto Colombia, como es prohibir el zarpe de embarcaciones de menor calado. Y atendiendo este llamado, hoy los pescadores en esa población decidieron suspender sus faenas por prevención, por su seguridad. Miren, nosotros nos encontramos aquí en un mirador en el barrio Los Nogales y podemos ver que dicen las autoridades que no ha cambiado mucho el tiempo, pues eso en las horas de la mañana, pero ahí podemos ver que se está formando el tiempo de lluvia, se está incrementando la velocidad del viento y el temor que tienen las autoridades también es que siga aumentando la altura de las olas. Por eso mantienen todos los protocolos de seguridad activos, los planes de contingencia para evitar emergencias durante el paso de esta tormenta tropical. Este es el panorama en un sector de playas de Puerto Colombia. Decenas de pescadores no salieron a sus faenas debido a la restricción impartida por las autoridades ante el inminente paso de la tormenta Melissa. Todo es prevención, todo es que uno tenga cuidado de lo que viene para encima, porque se sabe que estas tormentas no avisan cuando la persona está pescando allá afuera. Esto tiene que, si vemos mal tiempo, tienen que venirse enseguida. Aunque por ahora las condiciones en las playas son normales, el llamado es a la prevención. A esta restricción a nuestros pescadores, estas embarcaciones de menor calado, que hay unas restricciones para garantizar la integridad de cada uno de ellos, pues finalmente nosotros como administración estamos monitoreando constantemente lo que corresponde a este sistema atmosférico para tomar nuevas decisiones si se llegara a requerir en las próximas horas. También hay alerta en el municipio de Soledad, donde se presentaron inundaciones. Tenemos activados todos los equipos de respuesta a emergencia, contextualizando a las comunidades que primero que no tienen basura a los arroyos, mantenerse distantes de los arroyos, supervisar y vigilar las cubiertas de su vivienda, en especial los techos, amarrarlos, atornillarlos. Entre tanto, en Barranquilla, una vivienda se quedó sin techo por las copiosas lluvias. Eso fue el día del aguacero. Ya íbamos a dormir, yo estaba con mis dos nietos y empezó a llegar la brisa fuerte y fue levantando desde allá atrás hasta acá y se nos fue cayendo el techo. Entonces yo cubrí mis dos nietos con mi cuerpo para que no nos fuera a lastimar. Y la niña quedó atrapada. Autoridades también buscan a este hombre que se lanzó a un arroyo cuando llovía. Precisamente a esta hora, ustedes lo ven allí, les mostramos cómo avanza la tormenta Melissa en el Caribe, que podría fortalecerse en las próximas horas. Y para analizar el tema nos comunicamos con el meteorólogo Cristian Euskategui, que siempre nos acompaña aquí en esta casa para entender su comportamiento y los posibles efectos, sobre todo en las costas colombianas. Cristian, buenas tardes, bienvenido. Y quisiera comenzar con lo siguiente. ¿En qué punto exacto se encuentra ahora la tormenta y qué ruta podría tomar en las próximas horas? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un cordial saludo allí para ustedes y todos los que nos ven y nos escuchan. En general, digamos que podríamos señalar que el núcleo central de la tormenta tropical se encuentra aproximadamente 300 kilómetros al norte de la península de La Guajira, de la parte de la costa de allí de La Guajira, 300 kilómetros. Asimismo, digamos que ese sistema permanece casi estacionario, una velocidad de 4 kilómetros por hora su desplazamiento, con base en la información que nos ha dado el Centro Nacional de Huracanes. Esta situación pues da lugar a que se mantenga allí esa propensión a todos ese tipo de efectos relacionados con vientos fuertes, precipitaciones y a su vez altura del oleaje, ¿no? Esa es la situación actual, moviéndose muy lentamente después de haber traído un movimiento que, digamos, esa trayectoria de desplazamiento estuvo en 35 kilómetros por hora, luego bajó a 20 y como ya lo señalo, ha venido teniendo un comportamiento casi estacionario en las últimas 12 a 24 horas aproximadamente. Cristian, teniendo en cuenta esa velocidad o que está casi estacionario, hablemos de cuáles serían los riesgos por el momento para las costas del Caribe colombiano, estando a 300 kilómetros de La Guajira, y para las islas del Caribe. Correcto, bueno, digamos que complementando un poco lo anterior y amarrando a esta pregunta, digamos que se espera que ese sistema avance un poco más hacia el norte y luego gire un poco más al occidente, es decir, tiene una trayectoria hacia el noroccidente, pero podría girar un poco
hacia la parte oeste hacia el día jueves. Digamos que en esa medida el que se mantenga estacionario implica que tengamos un incremento en las precipitaciones, especialmente en el centro y norte de la región Caribe. Por ello, la mesa técnica de alerta por ciclones tropicales que lidera IDEAM, DIMAR, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Fuerza Aeroespacial y Aerocivil, digamos que allí vienen señalando una condición o un estado de alerta de alistamiento para todo el departamento de La Guajira, todo el departamento de Magdalena, y digamos que esta propensión a ese tipo de fenómenos pues da lugar a que se incremente también esa probabilidad de eventos súbitos y torrenciales, especialmente en alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, Cristian, es la alerta por precipitaciones en esa zona del país, pero la gente se pregunta cuando tenemos una tormenta como esta, cuando tenemos un fenómeno como este, ¿cuál es la probabilidad de que se convierta en huracán? Correcto. De acuerdo con lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes, es muy probable que inclusive llegue a ser un huracán de categoría mayor el día jueves. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que las fases que tiene un ciclón tropical arranca siendo depresión, este arrancó siendo tormenta tropical, faltaba que cerrara para que lo declararan como ciclón tropical. Entonces arrancó siendo una tormenta tropical con nombre, dado ese listado que tiene la Organización Meteorológica Mundial. Y en la medida que encuentra un ambiente más favorable y digamos, unas condiciones que le permiten ganar mayor energía, y dado por un calentamiento de las aguas, es decir, si encuentra aguas más cálidas, si encuentra mayor evaporación, más humedad, pues gana más fuerza, gana más circulación y pasan a ser vientos máximos sostenidos mucho más altos que los actuales, que está alrededor de 85 kilómetros por hora en este momento, esos vientos al interior o cercanos a ese núcleo, pero que se podrían incrementar tal como lo está señalando ese Centro Nacional de Huracanes en las próximas horas para llegar a ser un huracán, ¿no? Sí, señor. Es Cristian Euskategui, meteorólogo consultor. Gracias por los detalles y por la información sobre este tema. Gracias siempre por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, Cristian. Siempre con muchísimo gusto. Un abrazo y que tengan una excelente jornada. 1:00 p.m, 7 minutos. Al menos 7 millones de personas participaron de una nueva jornada del Simulacro Nacional de Evacuación. Daniela Pachón, buenas tardes. Cuéntenos cuál es el balance de esta jornada. Tatiana, televidentes, dice la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que se rompió el récord de la participación en el Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencia. Mientras el año pasado fueron 5 millones, este año son 7 millones los colombianos que participaron, que protagonizaron el ejercicio de prevención más importante del país en el año, en 32 departamentos y 1.054 municipios. Y hay varias novedades. Se monitoreó en tiempo real este ejercicio desde territorio. Esta vez lo hicieron no desde Bogotá, sino desde Hidroituango. Se simuló una creciente en el río Cauca y también se simularon al menos 10 inundaciones en otros municipios del país. Aquí en Bogotá la jornada comenzó a las 10:30 de la mañana para no afectar la jornada laboral y la movilidad. Y en el siguiente informe les cuento otros detalles de lo que pasó. A las 10:30 de la mañana sonaron las alarmas en Bogotá. En la Plaza Bolívar se registró el punto de encuentro más grande de la ciudad. Miles de trabajadores de la zona atendieron el llamado de las autoridades para participar en una nueva edición del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio anual que busca fortalecer la preparación de las comunidades, instituciones y autoridades frente a situaciones de desastre. De la mano de nuestros voluntarios estuvimos ubicados en diferentes puntos de Bogotá y Cundinamarca, donde acompañamos en evacuación, primeros auxilios y fuimos evaluadores en puntos estratégicos. Nuestros voluntarios de los grupos de apoyo estuvieron presentes en los 27 municipios donde tenemos presencia en Cundinamarca. Fueron pocos minutos, pero claves para simular una realidad que podría sorprender a todos en cualquier momento y que nos enseña a estar coordinados entre las autoridades y la comunidad. Mira, tranquila.
En Bogotá, el simulacro empezó más tarde que en el resto del país, pues las autoridades buscaban contar con la participación de todos los ciudadanos sin afectar el flujo de transporte y las actividades laborales. Me encargo de ser como el brigadista y estar encargado de llevar el conteo de las personas que tanto salen como los que llegan acá al punto, que están completos, y si hay alguna víctima, pues reportarlo. Tenemos que estar preparados para cualquier emergencia, y hacer estos simulacros pues nos ubica, sabemos a dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que andar. Brigadistas pusieron a prueba los planes de emergencia de edificaciones, evaluaron las rutas de evacuación, puntos de encuentro y tiempos de respuesta. Las comunidades midieron su reacción frente a eventos como sismos, incendios, inundaciones o cualquier situación de riesgo. Que cuando ocurran pues el evento como tal, o sea que sea realidad, las personas sepan cómo actuar. Nos fue muy bien, gracias a la participación y capacitación que nos dieron anteriormente. Éramos 32 personas, logramos evacuar en 4 minutos, entonces para el próximo año pues la idea es mejorar y que el tiempo sea menos. Fue bastante organizado, pudimos evacuar rápidamente el ejercicio y pues son actividades que sirven para casos de emergencia, para que no nos coja como tan desprevenidos. Después de 15 minutos aproximadamente y tras fortalecer la cultura de prevención y responsabilidad en equipo, nuevamente todos regresaron a sus actividades laborales y académicas. Gracias nuevamente por su compromiso. Entre todos nos cuidamos. Fue una histórica oportunidad para poner a prueba esos protocolos de emergencia y me despido con este dato. Este simulacro se realiza en el país desde el año 2009 en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Stephanie. Así es, Daniela, gracias. Un balance favorable se registró en todo el país durante la jornada del simulacro nacional, en donde cientos de ciudadanos atendieron instrucciones para prevención de riesgos. En Cali, alrededor de 50.000 ciudadanos participaron del simulacro de respuesta de emergencias. Según los encargados, al menos 1.500 organizaciones, tanto públicas como privadas, estaban inscritas para adelantar esta jornada que transcurrió de manera exitosa y que tenía como propósito conocer las capacidades que tiene la ciudad para responder ante una situación de sismo. Este es el balance de la jornada. Me parece muy interesante la preparación que nos están haciendo para cualquier siniestro que pueda suceder en medio de horas laborales. Estoy muy agradecida por esta capacitación. Damos un parte de éxito de esta jornada en Santiago de Cali, donde más de 50.000 caleños participaron de alguna evacuación y donde pudimos poner a prueba capacidades técnicas. Cali es una de las principales ciudades capitales en el país, con más de 1 millón de habitantes, que se encuentra en amenaza alta por posibles sismos. En Buenaventura, un total de 174 entidades, entre públicas y privadas, se hicieron presentes en esta jornada. Los organismos de socorro como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, acompañados por la Policía Nacional, también se hicieron presentes. Los 3 terminales marítimos que funcionan en nuestra ciudad, como el caso de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, con sus empleados, ubicaron los puntos de encuentro ante un eventual siniestro. Según el puesto de mando unificado ubicado en Buenaventura, fueron un total de 20.400 personas que participaron en esta jornada nacional. Con gran éxito se llevó a cabo en Neiva el simulacro de respuesta a emergencias convocado a nivel nacional. Este ejercicio puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades, las entidades, pero sobre todo de la comunidad frente a cualquier emergencia que se pueda presentar. Desde las 9 de la mañana se activaron las alarmas, se realizaron las evacuaciones pertinentes en las instituciones públicas, en las empresas y en los colegios. El balance fue positivo, las autoridades destacaron la participación ciudadana y recordaron que este tipo de ejercicios pretende promover la cultura de atención a este tipo de emergencias, no solamente acá en la ciudad de Neiva, sino también en los 31 municipios donde también se unieron a esta jornada nacional. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Volvemos con la noticia del hundimiento de la 8ª lancha por parte de Estados Unidos como parte de la ofensiva de la administración Trump contra el narcotráfico. Esta vez y por primera vez en el Océano Pacífico, en lo que han denominado como un conflicto armado con los carteles de la droga. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué más se sabe? Margarita, fue un ataque en aguas internacionales, según lo que dijo el secretario de Guerra Pete Hegseth, 2 muertos. No especifica de dónde salió la lancha, pero el diario New York Times está diciendo
que salió de Colombia. En todo caso, ustedes pueden ver el video en pantalla, allí se ve, es una lancha rápida, tiene 3 motores, tiene al parecer, o lleva a bordo al parecer, son unos paquetes negros, y de un momento a otro es impactada aparentemente por un misil. Es el 8º ataque, ya son en total 34 muertos por cuenta de estos 8 ataques de los Estados Unidos, y el secretario de Guerra Pete Hegseth lo que escribió fue que nuestra inteligencia tenía conocimiento de que la lancha estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito de narcotráfico. Los narcoterroristas que intenten traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos carteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia, es lo que dice el secretario de Guerra compartiendo las imágenes de este nuevo ataque. Margarita. Le recibo, Juan Camilo, gracias. 1:15 de la tarde, pasamos a otros temas y les contamos que la grave falla de Internet que esta semana afectó a millones de personas en el mundo nos recuerda los riesgos que tenemos al guardar toda nuestra información en la nube. Más grave aún, cuando el manejo de nuestro dinero depende de que tengamos conexión a las aplicaciones financieras. Hablamos con expertos sobre las precauciones que debemos tomar. En el día a día vivimos conectados a través de nuestros celulares, computadores o dispositivos digitales y guardamos toda nuestra información en la nube. Pagamos facturas, enviamos mensajes, trabajamos y hasta pedimos consejos. Pero esta dependencia cotidiana también tiene sus riesgos. La falla global de Amazon Web Services nos recordó lo frágiles que somos ante cualquier colapso del universo tecnológico. Por eso hay que ser precavidos. Tenemos que tener algo a mano, algo escrito, algo que no permita que eso que está en una nube nos haga perder el hilo de todo lo que tenemos, sino que tengamos algo el as bajo la manga. Otro gran problema es el dinero, porque durante más de 8 horas los clientes de diferentes bancos no pudieron ingresar a sus aplicaciones ni realizar transacciones o pagos. Tome nota de las recomendaciones de los expertos para que tenga plan B, por si esto vuelve a ocurrir. Importante tener contactos de las entidades bancarias escritas o tenerlas a la mano en nuestro celular para poder llamar en el momento que tengamos una disponible el servicio y poder requerir a otros medios para poder retirar dinero o hacer transacciones. Siempre es bueno tener algo de dinero en efectivo en la mesa de noche para que en caso de que uno tenga alguna emergencia y justo esté presentándose algún tipo de fallas, pues uno pueda tener algo de recursos para cubrir. Ahora bien, de toda la información que tiene en la nube, también debe tener un respaldo físico. Guardar información como fotografías, documentos en diferentes formatos, Word, PDF, Excel, fotografías, audios, que sean importantes para su diario vivir, guardarlos en un disco duro o en un equipo de computadora. Debemos de ser muy conscientes de buenas prácticas, de proteger nuestra información y, por supuesto, desde el entorno empresarial, seguir todos los protocolos establecidos por los equipos de seguridad de las empresas. Tanto para personas como empresas es clave siempre tener un plan B, porque está demostrado que la tecnología también puede jugarnos una mala pasada. 1:17 p.m. La Fundación Barco alertó sobre la deserción escolar en Colombia. El 45% de los estudiantes abandona las aulas por problemas económicos, embarazos adolescentes y conflictos escolares. Valerie, Heidi y Jessica han llegado a Bogotá desde los departamentos de La Guajira, Sucre y el Cesar para hablar sobre las enormes dificultades que siguen enfrentando los niños y jóvenes en el sistema educativo. Es un sector donde no nos visitan las universidades. Aparte de eso, el transporte escolar es otro más, la infraestructura de las instituciones serían las principales y también la comida caliente en territorio, en el sitio. A veces por la familia, porque a veces las familias no cuentan con los recursos suficientes para suplir las necesidades de los estudiantes, no tienen para comprarles uniformes, materiales. También a veces es por conflictos que hay dentro de las instituciones porque hay muchos chicos que sufren de bullying. Es precisamente esa realidad la que hoy está reflejada en las recientes cifras reveladas por la Fundación Barco y la Universidad ICESI. Cerca del 45% de los estudiantes que ingresaron a grado primero de básica no lograron terminar sus estudios ni llegaron a 10º u 11º grado.
Los datos son alarmantes respecto a un estudiante que termina bachillerato y logra obtener su título bachiller. Es una persona, un ciudadano que va a futuro generar un 35% más de ingresos económicos que uno que no lo hace. Del total de estudiantes que ingresan al sistema educativo en Colombia, en primero de primaria, que son casi 1 millón de estudiantes, llegan efectivamente el 55% a grado 11. Vemos entonces qué porcentaje de esos estudiantes están justamente atendiendo la educación en los niveles que deberían estar, que son 15 y 16 años. Encontramos nuevamente que esa cobertura neta en educación media es del 50%. La lupa de los investigadores y de las organizaciones que acompañan al sistema educativo está puesta en los primeros niveles de formación. No solo preocupa el abandono escolar o las pocas oportunidades para permanecer en la universidad. Hoy el 33% de los adolescentes deja de estudiar por dificultades económicas, un 30% por enfermedad o maternidad adolescente y un 54% por conflictos dentro de las instituciones. La desmotivación, muchos jóvenes no ven oportunidades en sus territorios y no hay razones de pronto para terminar educación media. En zonas, por ejemplo, que estén rodeadas un poco de conflicto armado, también ese se vuelve una razón importante. En zonas rurales tiene que ver también con el acceso al transporte o la alimentación escolar. El programa Escala de la Fundación Barco logró que 2.631 estudiantes permanecieran en el sistema en el último año, pero son miles de jóvenes y niños más los que requieren de inversión y mejores condiciones. En Cartagena, la deserción escolar también es una preocupación central de las autoridades. Diversas estrategias buscan que los estudiantes permanezcan en las aulas y puedan construir un proyecto de vida estable. Este año, más de 3.000 menores han abandonado sus estudios. Buenos días, sean bienvenidos al estante. A sus 17 años, Ender Aguilera sueña con ser un gran músico o comunicador y en su colegio ha encontrado espacios como la Feria de Radio Escolar para fortalecer sus habilidades. Las actividades culturales y extracurriculares son una motivación para mí esencial para continuar en mi proceso educativo. Para muchos estudiantes, estas iniciativas los impulsan a seguir asistiendo a clases. En mi caso, yo encontré algo del que me enamoré, que en este caso es la radio, la locución, todo esto. Según la Secretaría de Educación, la deserción cae, pero sigue siendo preocupante, con más de 3.200 reportes este año. Los últimos años, Cartagena ha venido en descenso en cuanto al porcentaje de deserción escolar. Desde el 2022 teníamos más o menos promedio de 3.8%. Hoy, el año pasado, lo cerramos en 3.55%. Entonces, para el año 2025, en la deserción intraanual, llevamos un porcentaje cercano al 2%. Con estrategias como los centros de interés en temas culturales, deportivos y científicos, buscan enamorar a los estudiantes del aprendizaje. Cartagena tiene, por ejemplo, 80 escuelas de las 105 con programas de música, con bandas de paz, con orquestas estudiantiles. La alcaldía también busca ampliar el programa de alimentación escolar para evitar que los estudiantes abandonen las aulas. Cambiamos de tema para contarles que Medellín es modelo para el mundo. El Banco Mundial reconoció el trabajo ambiental que ha realizado la capital antioqueña para reducir la temperatura y hacer más sostenible la ciudad. Varias delegaciones internacionales se dan cita en Colombia para aprender de esta experiencia. La capital de Antioquia redujo 2 grados Celsius su temperatura urbana, según un informe del Banco Mundial. Esto fue posible gracias a la estrategia de ciudad de corredores verdes. Que Medellín es un ejemplo en cuanto a invertir en la ciudad para mitigar los efectos de cambio climático, incluso el calor extremo. Y estamos aquí con 12 delegaciones de toda América Latina, de diferentes ciudades, esperando que se puede aprender del ejemplo de Medellín. Estos espacios poblados de frondosos árboles y llamativas flores, además de cumplir una misión ambiental que hoy es aplaudida por la comunidad internacional, se han convertido en un lugar seguro para sus habitantes. La naturaleza refresca y lo que hace que han puesto más corredores verdes, más se puede respirar, o sea, se puede respirar mejor. Nos dan mucha sombrita, mucho aire puro. A mí me parece que sí. El reconocimiento a Medellín se hizo en el marco de un encuentro de sostenibilidad en el que participan más de 16 delegaciones latinoamericanas que buscan implementar estos corredores verdes en sus países.
Noticias Caracol se permite aclarar que en una nota periodística emitida el 29 de septiembre de este año sobre el asesinato de un joven estudiante en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca, se incluyó por error una imagen equivocada. Se trata del joven Santiago Grisales Vélez y quien fue identificado como la víctima de ese hecho. Al respecto, aclaramos que Santiago Grisales Vélez no tiene relación alguna con el caso mencionado. Su fallecimiento ocurrió en circunstancias totalmente ajenas, como consecuencia de un accidente de tránsito en la ciudad de Pereira. Tito presentó oficialmente el megaproyecto de la nueva calle 13 en la ciudad, que busca cambiarle la cara a una de las vías más importantes de acceso y salida de Bogotá. Juan Andrés Beltrán nos tiene los detalles. Adelante, Juan. Buenas tardes. Mire, se trata de uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos que busca poner en marcha la administración de Carlos Fernando Galán. Y se trata de los 11.3 kilómetros de vía que competen desde la carrera 50 hasta el río Bogotá. Sobre la calle 13 pretende dotarlos de 4 carriles para tráfico mixto, uno más exclusivo, eso en cada sentido, hacia el occidente y hacia el oriente. También dotarlos de ciclorruta a lado y lado y una infraestructura adicional en espacio público en lo que compete a todo este corredor vial. Obras que, recordemos, iniciaron hace unos días con la demolición del pulpo de Puente Aranda, esos puentes vehiculares que quedaban acá en este punto y que allí con esta demolición y con la adquisición de predios pues busca poner en marcha la administración distrital. Los detalles a continuación. La renovación de la nueva calle 13 en el occidente de Bogotá es un megaproyecto de 11.6 kilómetros que se divide en 7 tramos, que irán desde la carrera 50 hasta el río Bogotá. Iniciar preconstrucción el primer trimestre del año entrante, iniciar construcción al finalizar el segundo o el primer semestre, principios del segundo semestre del año 2027 y estará terminado en 2030. El primer tramo corresponde a la zona donde fue demolido el pulpo de Puente Aranda, el segundo que abarca desde la carrera 55 hasta la 69F y está a la espera de una decisión judicial. Y es que no podemos empezar ninguna obra sin que tengamos todos los predios. En este momento ya vamos a completar casi el 60% de los predios, armonización de todas las entidades, predios de más del 80%, pero sobre todo que tengamos todos los recursos y que los contratistas ojalá sean buenos para que no le incumplamos a los bogotanos. Los tramos 3, 4, 5 y 6, que en su conjunto inician en la carrera 69F y terminan en el río Bogotá, se encuentran ya en proceso de licitación. En términos de transporte público, la meta es atender una demanda cercana a los 200.000 pasajeros al día y estaba hablando con la secretaria, va a haber un aumento de la capacidad de transporte de 32 a 54%. Este corredor es fundamental sobre todo para la conectividad del occidente de la ciudad, pues por allí transitan la mayoría de vehículos de carga. Toda la vía tendrá 4 carriles mixtos y uno exclusivo de Transmilenio por sentido, 13 estaciones sencillas y una estación cabecera, 20 puentes peatonales y 10 puentes vehiculares, además 23 kilómetros de ciclorruta. Según los cálculos de la Secretaría de Movilidad, mueve 116.000 vehículos al día en ambos sentidos. Entonces, así encontramos. ¿Cuál es la meta con la nueva calle 13 en su integralidad? Primero, reducir de manera significativa el tiempo de viaje de los bogotanos saliendo. Pasará, por ejemplo, como les decía, de 70 minutos que tenemos hoy de las 50 al río Bogotá a 29 minutos, una reducción de 41 minutos en el desplazamiento. El patio taller que corresponde al tramo 7 se encuentra en proceso de estructuración técnica. Este proyecto en el pasado fue declarado desierto en 3 ocasiones debido a la falta de oferentes. El alcalde Galán también reveló que en los últimos días estuvo de visita en Washington, esto para concretar el desembolso de cerca de 1.400 millones de dólares necesarios para la financiación de la primera línea del metro de Bogotá. Fui a seguir, digámoslo así, materializando la financiación de la línea 1 del metro, segunda fase. Cuando digo segunda fase no es prolongación de la línea, sino es la segunda fase de financiación. Ese proyecto, como ustedes saben, necesita que se desembolse entre diciembre de este año y enero del año entrante más de 1.400 millones de dólares para poder avanzar. Entonces, hemos cumplido las etapas. Yo había estado hace más o menos un mes en Estados Unidos, se había logrado una etapa adicional y ya me informaron en Washington, en las reuniones que tuve, tanto con Banco Mundial como BID, que ya pasaron a la etapa de negociación de las operaciones de crédito con el gobierno nacional.
Sobre el metro, el alcalde también confirmó que ya está el segundo tren del metro en el patio taller de Bosa y que a finales de diciembre se espera que en total sean 5 los trenes que estén acá en una obra que está en cerca del 65% del avance en general, pero que a finales de este mes se espera que esté cercana al 67 o al 68%. Gracias, Juan Andrés. Y seguimos hablando de movilidad en la capital del país, porque si usted es de los que acostumbra a parquearse mal en las calles o invadir el carril preferencial de los buses de Transmilenio, preste mucha atención, porque a través de cámaras instaladas en los buses ahora se impondrán comparendos. Para ponerle freno a los mal parqueados y a la invasión del carril preferencial de los buses zonales de Transmilenio en la carrera 13, el distrito le sigue apostando a las cámaras de fotodetección. Por primera vez en la ciudad, decenas de buses de Transmilenio ahora tienen instaladas cámaras como esta, ubicadas en la parte delantera del vehículo, que durante su recorrido graban todo, incluyendo posibles infractores. Una parte de esos vehículos tiene cámaras a bordo, que son 121 vehículos, y estos que tienen cámaras a bordo son los que eventualmente usaremos para recoger la evidencia. Las evidencias llegan al centro de gestión, aquí se revisan, y las que puedan llegar a ser objeto de comparendo o que es una infracción, un agente de tránsito es quien va a revisar toda la evidencia. Entonces toma el video y con su criterio, y en este caso digamos, si hace una parada momentánea, lo que va a mirar el agente es que efectivamente por qué es la razón de la parada momentánea y que sí es momentánea, es decir, si hubo un ascenso o un descenso de un pasajero en un tiempo, digamos, prudente, o que entró al carril y efectivamente giró a la derecha. Entonces aquí por eso la evidencia y de tener, digamos, el video para efectivamente entender cuál fue esa maniobra o esa acción que hizo el ciudadano y si efectivamente corresponde o no a que tenga una infracción. Adicionalmente fueron instaladas 7 cámaras fijas de fotodetección como esta en las calles 20, 33, 45, 50, 57, 60 y 64 sobre la carrera 13 para registrar y sancionar posibles infracciones en el carril preferencial de los buses zonales. Perdón, ¿cómo hago para poder dejar el pasajero? Al borde del andén, no tengo otra. ¿Usted sabía que ahora hay unas cámaras de fotodetección sobre toda la 13? Eso estaba mirando, pero voy a llamar al cliente para ver si entrego acá o entrego a la vuelta. Que ya toca respetar el espacio. En caso de recibir un fotocomparendo, la notificación se hará a través de los datos registrados en el RUNT. Por la carrera 13 circulan 55 rutas de transmisional que movilizan a más de 15.000 personas cada día en transporte público. 2 de la tarde, 5 minutos. Hoy el radar de la política tiene enfoque especial en la consulta del pacto histórico, porque faltan menos de 4 días para que se abran las urnas y los electores reciban este tarjetón con los 3 precandidatos. Pero recordemos que solo siguen en pie las aspiraciones de Carolina Corcho e Iván Cepeda. Precisamente como persiste esa duda sobre si la consulta es partidista o interpartidista, hoy el Comité Político del Pacto Histórico tomó una decisión para blindarse. La Unión Patriótica y el Partido Comunista renunciaron a la inscripción que hicieron el pasado 26 de septiembre a esta consulta para que sea considerada ante la autoridad electoral una consulta interna con la única participación del Polo Democrático. Así lo explica Gabriel Becerra. Porque no compartimos la decisión que se nos fue informada el día de ayer por parte del Consejo Nacional Electoral, que se entromete en la autonomía de los partidos y califica indirectamente la consulta del próximo domingo como una consulta interpartidista. Aquí hay una afectación con un interés político de afectar al pacto histórico para que no participe en la consulta del Frente Amplio. Recordemos que la misión de observación electoral asegura que los participantes en esta consulta estarían inhabilitados para participar en esa consulta del Frente Amplio que es en marzo. Y vamos a hablar ahora de la campaña de Iván Cepeda, que tendrá hoy su cierre a las 5 de la tarde en Bogotá. Mañana viaja a Valledupar y el viernes a Montería para su cierre de campaña en la costa. También ha hecho pedagogía para los que quieran acompañarlo este domingo con su voto. Ustedes ven aquí el tarjetón. En este tarjetón yo ocupo el centro y les pido por favor que marquen con una X. En mi caso, para entrar por la puerta que ustedes ven allá al fondo, que es la del Palacio de Nariño, yo seré el continuador de la labor de nuestro hoy presidente Gustavo Petro. Muchas gracias.
Y por su parte, Carolina Corcho está también planeando su cierre de campaña mañana a las 5 de la tarde en un evento con organizaciones sociales. El viernes estará en Corabastos. Hablamos con ella precisamente sobre el contenido programático de su campaña. Esto nos dijo. Nosotros creemos que tenemos que implementar las reformas que fueron aprobadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y hay que hacer otras reformas. Por ejemplo, una reforma a la justicia que tenemos que presentar. La justicia tiene que llegar a todos los ciudadanos. Una reforma a los servicios públicos para que las tarifas no sean abusivas. La reforma a la salud, si no es aprobada, tiene que volver a ser presentado. Si no, no se va a poder resolver la crisis de la salud. Cambiamos de campaña. Vamos a hablar ahora del profesor Sergio Fajardo, que lanzó ayer su Plan Guardián, su estrategia de seguridad con un robusto grupo de asesores en esta materia. Fajardo anunció que de llegar a la presidencia desde el primer día de su gobierno se pondría fin al modelo de la paz total promovido por el presidente Gustavo Petro. Aseguró que el tratamiento de los criminales sería a través del sometimiento a la justicia y propone Fajardo aumentar la fuerza pública con 40.000 efectivos más de la policía en todo el país. Queda todo congelado. Ese modelo se acaba. Y lo primero, antes de empezar a pensar cualquier otra cosa, es fortalecer la fuerza pública. Sin una fuerza pública sólida, fuerte, no es posible construir la paz. Esa es la primera condición. Y ya después estaremos escuchando a ver si algún grupo, y cada presidente tiene que buscar la paz, eso no es una obligación que tenemos nosotros, pero ya hemos aprendido bastante de formas equivocadas de buscar la paz y no vamos a repetir los errores. ¿Quiere participar? Nosotros vamos a elaborar una nueva ley de sometimiento y la alternativa será el sometimiento. Y cerramos con Juan Carlos Pinzón, que acaba de terminar una intensa agenda en Washington, la capital estadounidense. Sostuvo reuniones con el subsecretario de Estado Christopher Landau, pero también con congresistas republicanos y demócratas como Rubén Gallego, Gregory Meeks, Lindsey Graham, entre otros, con quienes abogó para que Colombia no reciba aranceles en medio de este nuevo episodio de crisis entre el gobierno del presidente Petro y la administración de Donald Trump. Quiero agradecerle a tantos amigos de Colombia que están dispuestos a ayudar a nuestro país. Primero, a que no nos coloquen aranceles que afecten el empleo en Colombia. Segundo, que se mantenga la ayuda para que podamos seguir teniendo seguridad y fortalecerla. Lo más importante, cuando llegue a la presidencia de Colombia, ese 7 de agosto del 2026, vamos a tener aquí mucho apoyo y el país va a tener oportunidades en materia económica. Para el cierre, un dato: el Consejo Nacional Electoral reconoció oficialmente la personería jurídica del Partido Progresistas, liderado por María José Pizarro, la senadora. Según la autoridad electoral, ya cumplen con todos los requisitos para obtener el pleno reconocimiento como partido político, lo que les despeja el camino para ser parte de la fusión del pacto histórico. Hasta aquí el radar de la política. Una larga trayectoria en la política nacional, ha sido senador, ha estado recorriendo el país, acaba de llegar de la embajada en Londres. Roy Barreras, gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Alejandra, a los televidentes, a las familias colombianas que nos dejan entrar a través de Caracol a sus hogares. Entonces, al final se lanzó Roy, que Roy ya viene, que ya casi, que no estoy lanzado, que soy embajador, pero ahora sí, es candidato presidencial. Pues María Alejandra, recorrí el país desde agosto 1, de punta a punta, desde Nariño hasta Riohacha, desde Chocó a los Llanos Orientales, las localidades de Bogotá, los barrios de Micali y Amada, las ciudades de Colombia, y encuentro en este país tan bello colombianos llenos de fortaleza, de esperanza, de capacidad, pero también de incertidumbre, de preocupaciones, de problemas que sienten que no se están resolviendo, o no del todo. Y cuando tú sabes que puedes ayudar a resolver los problemas de Colombia, tienes la obligación de hacerlo. A mí, mi madre me enseñó muy pequeño que cuando te caes te levantas, y cuando otro se cae hay que darle la mano, y cuando la familia llama no se le dice que no. Así que decidí en las últimas horas asumir el reto de iniciar el camino hacia la presidencia de la República. ¿Qué le parece a usted que ha pasado en Colombia en estos últimos 3 años? Pues me parece que lo que es indiscutible es que ha habido un cambio, de muchas maneras, en las formas y en el fondo. Para algunos para bien, para otros generador de incertidumbre, pero hay hechos que son indiscutibles. Ha habido un énfasis claro en la inclusión social. Se puso en la conversación nacional un hecho claro, y es que millones de colombianos olvidados, humillados,
que nadie les daba voz, ahora saben que Colombia también es de ellos. Pero, por supuesto, esos cambios han generado también gran incertidumbre en la otra mitad del país. Y ha generado sobre todo algo que es indeseable, que es la polarización. Creo que un país dividido no es capaz ni de resolver sus problemas, ni de aprovechar sus oportunidades. Por eso creo que lo que hay que hacer, sin duda alguna, es cerrar las heridas de la polarización, cerrar las heridas del odio y cerrar las heridas de la injusticia social. Pero cada vez la herida parece más profunda. La gente tiene dos grandes preocupaciones, la seguridad y la salud, porque tienen la incertidumbre de saber quién se va a ocupar de su vida, de proteger su vida. Y creo que esos dos asuntos no deberían ser motivo de división, y menos de polarización, sino de unidad nacional. La seguridad es un derecho de todos, y creo que a nadie le debe caber duda que quien pretenda gobernar a Colombia, allí atrás, el 7 de agosto, a las 3 de la tarde, tiene que garantizarle a los colombianos seguridad total. Y seguridad total, no solamente seguridad urbana, seguridad rural, seguridad en las ciudades, en las calles, es también seguridad social y seguridad jurídica. Allí está la Casa de Nariño, el Congreso, el Palacio de Justicia. ¿Para qué el poder, Roy Barreras? ¿Para qué el poder? Mire, qué buena pregunta con estas imágenes, porque estas heridas que usted bien ha dicho se han profundizado. La polarización que hace que nos odiemos, olvidando que todos somos compatriotas, todos somos colombianos, tenemos un destino común. Puede y debe hacerse un gobierno con garantías para todos. No puedo evitar preguntarle por la paz. Para eso hay que combatir a los criminales o construir mecanismos para que dejen las armas. Y por supuesto lo que hay hoy son múltiples bandas de narcotráfico que ejercen control en territorios porque el Estado no ha hecho presencia eficaz y hay que garantizar el control del territorio. Esa fortaleza del Estado permite conversación con quienes están fuera de la ley. Me refiero claramente, ningún Estado puede sentarse a una mesa débil porque entonces el delincuente le toma el pelo. Quiere decir que si se va a ofrecer sometimiento a la justicia, primero el Estado tiene que recuperar la fuerza y el control del territorio. En La Guajira, el subcomandante de la policía del departamento se entregó a las autoridades tras una orden de captura en su contra relacionada con delitos sexuales. Jonan Alvarado, ¿de qué se trata? Así es, se trata exactamente del teniente coronel Carlos Julián Rodríguez, que se entregó exactamente en la seccional de la Fiscalía, esto tras responder a una orden de captura vigente que tenía en su contra por aparentemente delitos sexuales. Actualmente dicen las autoridades que ya se le han hecho varias audiencias, que además de esto la Policía Nacional ha decidido retirarlo del cargo, como lo han dado a conocer a través de un comunicado en la Regional 8 de la Policía. Y además de esto han manifestado que actualmente él se encuentra en un centro asistencial de la capital de La Guajira tras algunos problemas cardíacos. Además de esto han dicho las autoridades que está programada para el próximo lunes una audiencia donde se va a definir ya la medida de aseguramiento durante las audiencias previas que le han hecho, la de legalización de captura e imputación de cargos. Este no aceptó los cargos. Dicen las autoridades que las investigaciones de manera disciplinaria y de manera interna por parte de la policía también continúan, pero reiteramos, mientras tanto dicen que el subcomandante no estará exactamente ejerciendo su cargo. Se espera que en las próximas horas las autoridades puedan dar a conocer el nombre de la nueva persona que estaría reemplazándolo en esta institución. Joner, gracias. Seguimos en el Caribe porque fue dejado en libertad el hombre que quedó grabado en un video cuando propinaba una golpiza a un operario de la empresa Aire que presta el servicio de energía en esta región. El hecho que sucedió en Barranquilla ha generado voces de rechazo. Uy. ¡Ay, no saques arma! ¡No saques arma! Aquí se ve claramente cuando el hombre ataca con un palo al operario de la empresa Aire, que trata de protegerse con el arnés que utilizan para trabajar. Luego de golpearlo varias veces, aparece otro hombre con un machete que también se le va encima al técnico de Aire. Al instante llegó una patrulla de la policía y detuvo el altercado. Pero uno de los hombres se aferra al machete y los uniformados le piden que acate las órdenes.
Oiga, jefe, oiga, una orden de policía. Deja el machete quieto, por eso, deja el machete. La empresa Aire informó que al operario le dieron 16 días de incapacidad por los golpes recibidos y que uno de los agresores es un cliente moroso al que le fueron a suspender el servicio y reaccionó de forma violenta. Hoy rechazamos contundentemente toda agresión a nuestro personal técnico y operativo. Agradecemos a la Policía Nacional, quien oportunamente actuó permitiendo que hoy el agresor esté en disposición de las autoridades competentes y la Fiscalía. El agresor, que había sido capturado, fue dejado en libertad en las últimas horas. Sin embargo, el abogado Romeo Pérez explica las consecuencias por haber golpeado al técnico de Aire. Primero, está vinculado a un proceso penal. Segundo, hay que esperar las sanciones ejemplares que aplican en este caso concreto. El solo hecho de que esté libre no quiere decir que ya terminó el proceso penal. No, el proceso penal continúa y termina con una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria, pero en el caso concreto hubo lesiones. El penalista señaló que dependiendo de la gravedad de las lesiones, el agresor podría recibir un castigo mayor. El Código Penal ahí nos pone como un estándar, un rango de la magnitud de gravedad de lesión. Establece de 16 meses hasta 36 meses de prisión, lo establece el Código taxativamente en su artículo 112. La Fiscalía reportó que está a la espera sobre la evolución del estado de salud de la víctima para continuar con el proceso en contra del agresor por lesiones personales. Y un lamentable caso de maltrato animal fue denunciado por las autoridades en Cartagena en las últimas horas, donde fueron gravemente heridos 3 perros. Leonel Quintana, buenas tardes. ¿Qué se sabe de este caso? Lucía, buenas tardes. Este cruel caso de maltrato animal fue reportado por los habitantes del barrio El Pozón. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que 2 hombres con machete en mano golpean en repetidas ocasiones a 3 perros que caminaban por este sector de la ciudad. Los caninos están gravemente heridos y fueron atendidos por la UMATA, una unidad de la alcaldía de Cartagena. Bueno, los 3 perritos ya se encuentran en el centro asistencial, están en la clínica veterinaria siendo atendidos, están siendo sometidos 2 de ellos a cirugía, están en estado crítico, la verdad, es lamentable estos hechos. Y bueno, lo que va a pasar con estos 2 sujetos es que le va a caer el peso de la ley encima de ellos. La idea es que sean capturados con la policía y bueno, trabajaremos juntos para que estos casos sean aislados en Cartagena. Cartagena todos los días trabaja incansablemente por el bienestar de los animales y estos hechos no serán aceptados. Lamentablemente estos casos se repiten en Cartagena. En este caso en particular la policía está buscando a estos 2 agresores que fueron identificados plenamente en estos videos. Recientemente una mujer en el barrio Torices de Cartagena fue sancionada con 5 salarios mínimos y le quitaron a su propia mascota, a su perro, por pegarle con un palo en repetidas ocasiones. También la grabaron y la denunciaron ante las autoridades. El Mundo Hoy nos trae estado de emergencia en Lima y el Callao para enfrentar la delincuencia. Sonidos de clarinete, un prodigio en medio de una cirugía de cerebro. Y la reapertura del Louvre tras el robo de joyas históricas que la directora calificó como una herida inmensa y un terrible fracaso. El gobierno interino de Perú declaró estado de emergencia por 30 días en la capital, Lima, y el vecino puerto del Callao para enfrentar la ola de violencia y de extorsiones atribuida al crimen organizado. Los militares salieron hoy a patrullar a las calles en medio del escepticismo de la población que exige medidas más eficaces. Esta medida es la primera acción del gobierno interino que se instaló hace 2 semanas, producto de las protestas ciudadanas que el pasado 10 de octubre provocaron la destitución en el Congreso a la entonces presidenta Dina Boluarte. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Bajo el estado de emergencia, el gobierno prohíbe el tránsito de 2 personas en una misma moto y también ordenó a las Fuerzas Armadas patrullar la ciudad y colaborar a la policía con el mantenimiento del orden público. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. El gobierno también puede restringir o suspender determinadas libertades públicas, como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
que sí debe sacarlo al ejército siempre, para los robos, extorsiones, para los asaltos a los jóvenes, ya no se puede caminar por las calles libremente. La capital peruana, que rechaza el nuevo gobierno de emergencia, había estado parcialmente bajo régimen de excepción temporal entre marzo y julio de este año, tras el asesinato de un cantante de Cuba. Las autoridades estuvieron adelantando la semana pasada la implementación de la medida en Lima por la violencia del crimen organizado, lo que causó protestas masivas que dejaron un muerto en manos de un uniformado y centenares de heridos entre policías y civiles. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina presentó su renuncia a solo 4 días de los comicios legislativos, que son claves para el gobierno de Javier Milei. Gerardo Wertheim, quien asumió el cargo hace menos de un año, tomó la decisión en medio de cuestionamientos por parte de activistas digitales cercanos a Milei sobre su rol en la gestión de la ayuda financiera que viene del gobierno de Estados Unidos. Sus críticos aseguran que Wertheim no tiene buena comunicación con el gobierno Trump, lo cual será fundamental para los días venideros. Todos los esfuerzos. La comunidad médica del Reino Unido celebra una hazaña desconcertante. Una mujer con Parkinson logró tocar el clarinete mientras le practicaban una cirugía en el cerebro. Los médicos monitorearon minuto a minuto cada movimiento mientras intentaban estimular el movimiento de sus manos. Denise Bacon es una mujer de 65 años cuyo caso generó admiración en el personal médico de Londres y entre quienes han podido conocer su historia, pero sobre todo sus ganas de vivir. En 2014 le diagnosticaron síntomas de Parkinson y no fue sino hasta ahora, cuando una cirugía le devolvió la movilidad de sus manos y con ello la esperanza. Durante 4 horas fue sometida a un procedimiento de estimulación cerebral profunda para aliviar la lentitud y rigidez que no solo la afectaron al caminar, tenía limitaciones para nadar, bailar y su gran pasión, tocar el clarinete. Es realmente asombroso ver y sentir mis dedos moviéndose mejor, más rápido y fluyendo más. Asegura que los cambios han sido notorios tras pasar por el quirófano. Tras la recuperación y recibiendo cada vez más estimulación, veo que al intentar tocar el clarinete voy mejorando. El neurocirujano a cargo explicó que este tipo de cirugías permiten una mejor evaluación del paciente directamente en la mesa de operaciones, buscando la velocidad del movimiento y desaparecer los temblores. La cirugía marcó un antes y un después para esta británica, quien poco a poco está recuperando su calidad de vida, demostrando que ni la edad ni enfermedad diagnosticada le impedirán seguir haciendo lo que más ama. El cierre parcial del gobierno en Estados Unidos amenaza con dejar sin asistencia alimentaria a millones de familias de escasos recursos en todo el país, entre ellos unos 3 millones de beneficiarios en el estado de Florida. El Departamento de Agricultura advirtió que los fondos disponibles solo alcanzan para este mes. El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos ya está en su 4ª semana y empieza a sentirse en los hogares más vulnerables. El programa SNAP, que da ayuda para la compra de alimentos y beneficia a más de 40 millones de personas en todo el país, está a punto de quedarse sin recursos. El Departamento de Agricultura indicó que los fondos del programa solamente alcanzan hasta octubre. Menos comida, menos todo en el sentido ese. Es una cosa que no es inconcebible. No sé, no entiendo el proceso ese de que me recorten en el sentido ese. Yo lo necesito mucho porque me tengo que cocinar mis cositas. Juan Manuel y Ana María viven en Miami y hacen parte de las 3 millones de personas que en Florida se verían afectadas si el cierre del gobierno se extiende más allá de este mes. No sé qué haría si no existiera el banco de alimentos o los cupones. No debería ser que tengas que sacar del dinero de tu bolsillo que era para cubrir tus facturas y decir, hoy no pagaré una factura porque hay que asegurarte de que tus hijos y tú tengan comida. La demanda es tal que en algunos lugares ya no se están recibiendo nuevas solicitudes para ser beneficiario del programa. La demografía ahora es muy diferente a la de antes. Aquí viene gente que nunca había tenido que visitar un banco de alimentos.
Actualmente el programa SNAP entrega un promedio de $187 mensuales, unos 730.000 pesos colombianos por cada familia beneficiada. Solo aplica para ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. Después de 3 días de parálisis por el robo de película de 9 piezas de joyería valuadas en más de $100 millones, el Museo del Louvre en París reabrió sus puertas. Ante el Senado, su directora reconoció un terrible fracaso de la institución en proteger ese patrimonio y aseguró que sufrieron una herida inmensa. El Louvre volvió a abrir sus puertas a visitantes, algunos ansiosos de conocer la historia a través de las reliquias y otros curiosos tras el robo del que fue blanco el museo más visitado del mundo. A las 9 de la mañana, tiempo local, ingresaron los primeros, en medio de celebraciones y críticas por la seguridad. Espero que todo lo demás esté abierto. Entiendo que quizá haya alguna sala o espacio cerrado, sí, pero espero poder ver la mayor parte. Parecía que lo ficticio se ha hecho real, ¿no? Porque no pensábamos que iban a robar tan fácil. Pero para sorpresa de muchos, las puertas de la icónica Galería de Apolo siguen cerradas. Fue en esa sección donde 4 hombres robaron 8 piezas de la corona francesa en 7 minutos, cuyo valor supera los $102 millones. Los propios parisinos siguen preguntándose cómo lograron estos sujetos burlar el sistema de seguridad. Es tan loco que casi parece irreal. Piensas, cuanto más grande sea el atraco, más probable es que funcione. Así que es impresionante. La directora del museo admitió que la cobertura de las cámaras de las paredes exteriores era insuficiente. Nuestra debilidad radica en que en el fondo no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. También refirió a una infraestructura obsoleta que, en sus palabras, no permite instalar equipos modernos de videovigilancia. Mientras tanto, aún no hay rastro de los delincuentes. Y para el cierre, imágenes sorprendentes. El Pantanal brasileño fue escenario del enfrentamiento entre una jaguar conocida como ámbar y una anaconda. El momento quedó plasmado para la historia. Estas asombrosas imágenes fueron captadas por el biólogo y fotógrafo Fabiano Oliveira, testigo de la batalla entre 2 de los depredadores más peligrosos del mundo. En estas se observa cómo el felino no separa su mordida del reptil mientras este se enrolla en su hocico. Un duelo por sobrevivir pocas veces visto. Impresionantes imágenes. Gracias, Margarita. 2 de la tarde, 39 minutos. La isla de San Andrés continúa en estado de vigilancia luego del anuncio de las autoridades marítimas sobre el paso de la tormenta tropical Melissa. Las autoridades aseguran estar preparadas y los refugios listos ante una eventual emergencia climática. Tusi Bui tiene los detalles. Lluvias de variada intensidad y una temperatura superior a los 29 grados reporta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el día de hoy. De acuerdo con un reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el departamento se encuentra en estado de vigilancia tras el anuncio de la llegada de la tormenta tropical Melissa. Sin embargo, las autoridades están atentas por si se presenta una eventualidad. Eso nos dijo el comandante de bomberos del departamento, Willy Gordon. Hemos hecho poda de árboles, limpieza de canales, mantenimiento de equipos, las bombas subterráneas con que cuenta el departamento para evacuación de aguas lluvias y sus canales, todos han sido habilitados, limpiados para aumentar la capacidad de recolección de las lluvias que nos pueda dejar este fenómeno. San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuentan con 8 refugios listos para atender cualquier eventualidad. Hoy estamos recibiendo del Gobierno Nacional 22 toneladas de ayuda humanitaria y otros diferentes tipos de equipos y materiales para que podamos garantizar las ayudas humanitarias a la comunidad afectada. ¿Cómo está preparada la comunidad ante un evento climático? Esto nos dicen los isleños. Con la familia decidimos que cada uno armaba su kit de emergencia con el cual podemos sobrevivir cada uno tiene su maleta por lo menos 3 días. Tenemos puntos de encuentro en caso de que nos separemos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres ratifica que el departamento se encuentra en estado de vigilancia, sin embargo se encuentran atentos ante una eventualidad. Esta es toda la información que reportamos. Tusi Bui Corpus, Noticias Caracol, San Andrés. En Colombia se realiza uno de los encuentros mundiales más importantes sobre biodiversidad. Más de 700 expertos de 60 países se reúnen en Bogotá para reducir una brecha crítica. Hoy casi el 90% del planeta carece de datos claves sobre la naturaleza.
Según expertos, solo existen datos de la biodiversidad del 15% de la superficie del planeta. Por eso más de 700 investigadores y miembros de comunidades de 60 países se reúnen en Bogotá para buscar estrategias que posibiliten cerrar esta brecha de conocimiento. Lo que se está discutiendo es dónde tenemos información de biodiversidad global, en dónde está creciendo y expandiéndose esa información y en dónde están los mayores vacíos. Varía también mucho dependiendo si estamos mirando ecosistemas marinos, terrestres o de agua dulce. María Cecilia Londoño del Instituto Humboldt defiende la importancia de este encuentro. Yo uso mucho la analogía que la conferencia en la que estamos teniendo es como si tuvieras a muchos médicos reunidos para mejorar la manera en cómo hay un equipo y hay datos asociados a medir tu salud. Es lo mismo, pero acá estamos hablando de cómo hacemos para medir de mejor manera la salud de la biodiversidad. Las expertas aseguran que África y Asia Central tienen grandes vacíos de información, mientras que en Latinoamérica, especialmente en Colombia, se han registrado avances importantes. Latinoamérica ha visto el crecimiento de gran parte de su información de la biodiversidad, especialmente por el trabajo de organizaciones como el Instituto Humboldt, que ha trabajado muy duro para desarrollar herramientas de monitoreo para digitalizar los datos. Registros de especies en peligro de extinción, los monitoreos con cámaras trampa y otras bases de datos son estrategias clave que permiten evaluar el estado de los ecosistemas. Expertos como Kyle Copas afirman que uno de los retos es mejorar la incidencia que tiene la información existente en las políticas públicas. Creo que aunque la comunidad científica trabaja unida, nuestro desafío es lograr que ese conocimiento se refleje en políticas públicas y llegue realmente a la sociedad. En esta reunión, uno de los conocimientos que más se comparte es el ciclo de los datos, desde su recolección hasta su uso en políticas públicas y acuerdos internacionales. Además, se presentan nuevas herramientas como el uso de inteligencia artificial y la digitalización de registros para fortalecer las decisiones ambientales. 2:44, continúa la polémica por la petición del presidente Gustavo Petro de vender la participación que tiene Ecopetrol en un campo petrolero ubicado en Estados Unidos. Según dijo el mandatario en entrevista con Univisión, haber invertido en este proyecto fue, en sus palabras, negocio chimbo. Otra cosa piensan varias autoridades y expertos del sector que enviaron una carta al organismo de control alertando sobre la situación. La preocupación de expresidentes de Ecopetrol, exmiembros de su junta directiva, exministros de Minas y Energía y expertos del sector energético es tal que le solicitan al Contralor General y al Procurador a través de esta carta impedir la venta del negocio que tiene Ecopetrol en la cuenca del Permian en Estados Unidos porque se causaría un posible detrimento patrimonial. Este negocio es el de extraer petróleo principalmente. Así lo certifican 3 firmas reconocidas especializadas e independientes, pero según el presidente Petro, en entrevista con Univisión, no es petróleo lo que sale de allí. Y le metieron conejo a Colombia. Entonces le metieron 2 veces conejo, que es lo peor. Le vendieron un campo de gas y no de petróleo, como si fuera de petróleo, y fue y metió la plata el tonto este. Con ese calificativo de tonto, el presidente se refiere al entonces presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, asegurando que esa alianza con la compañía Oxy en Estados Unidos no es rentable para la compañía colombiana. Todavía hay oportunidad, que es un negocio chimbo en el que metió Bayón a Colombia en el campo de ese. Pero los datos demuestran otra cosa. El mismo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señala que en 2025 ese negocio aporta el 15% de la producción total de barriles de petróleo de Ecopetrol, es decir, unos 115,000 barriles diarios. Además, en febrero se extendió ese negocio con la Oxy. Ecopetrol y Oxy mantenemos activos conjuntos en la subcuenca de Delaware bajo un contrato independiente que continuará su desarrollo hasta el año 2027. Pero pese a esa relevancia del campo en la cuenca del Permian, el presidente Petro insiste en vender la participación de Ecopetrol. Para el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, el presidente Petro se equivoca por sus posturas ideológicas. Decir que es chimbo, pues lo que me parece chimbo es lo que dice el presidente. Es una de esas opiniones ideológicas que es simplemente cualquier cosa que tenga que ver con petróleo, que es la fuente de energía más grande del mundo hoy y lo será por 20 o 30 años,
pues no es chimbo, es un buen negocio. La misma Unión Sindical Obrera ha rechazado la posibilidad de salir de ese campo petrolero, ya que de cada 100 pesos que la nación recibe de Ecopetrol por dividendo, regalías e impuestos, 80 pesos provienen del negocio de los hidrocarburos. Delincuentes que cumplen condenas en sus casas y que son vigilados con brazaletes del IMPEC siguen haciéndole el quite a la ley. Esta semana en Bogotá, 3 han sido nuevamente capturados por la policía fuera de su perímetro permitido e incluso hasta robando. 0 y van 3. En menos de una semana, delincuentes en prisión domiciliaria con brazaletes del IMPEC han sido capturados por la policía de Bogotá, 2 de ellos robando. El caso más reciente se registró este martes en la localidad de Bosa, cuando un hombre ingresó a un establecimiento de comercio a robar. Este sujeto, que con elementos cortopunzantes había robado unos celulares, tiene 2 antecedentes judiciales por hurto. Días antes, en la misma localidad, otro hombre, el de gorra roja, estaba robando un celular, pero fue cuestión de segundos para que, en flagrancia, la policía lo sorprendiera. Increíblemente, en medio de una fiesta en la localidad de Suba, esta mujer, que cumple una condena por tentativa de homicidio, fue hallada escondida en un baño para evitar ser vista por las autoridades. Esto ocurre primero por fallas técnicas, brazaletes que pierden señal, baterías defectuosas o dispositivos incluso manipulados. Y segundo, por una débil capacidad de respuesta. El IMPEC recibe alertas, pero no tiene personal suficiente. Este delito se denomina fuga de presos. Según el IMPEC, al día de hoy, 6.291 personas tienen en todo el país una vigilancia electrónica. Esto quiere decir que al menos el 10% de toda la población cumple una condena bajo este tipo de modalidad extramural. Pero son ellos mismos quienes tienen que cargar la batería de su brazalete e incluso asegurarse que funcione según los expertos en seguridad. El dispositivo funciona si hay alguien que monitoree o si tenemos un sistema de información tipo satelital autónomo que permita alertas después de que salga ese brazalete de un rango de atención que debería estar delimitado en su casa, hogar o el sitio donde precisamente se le dio esa medida. Pero eso no pasa en Colombia. Y es que por décadas los delincuentes han hecho todo tipo de trampas para engañar a las autoridades y evadir su condena. En sus mascotas y hasta en el pie de la abuela de un condenado que supuestamente sufría de una enfermedad y estaba en prisión domiciliaria, pasó por encima de las autoridades para seguir delinquiendo. Hoy termina en Popayán la Cumbre de Turismo Indígena de Latinoamérica y el Caribe, un evento que reúne a 20 pueblos indígenas del mundo para crear una red que les permita mostrar las bondades turísticas de sus territorios. Popayán, la ciudad blanca de Colombia, fue el escenario para que más de 200 indígenas de diferentes comunidades ancestrales se pudieran reunir. La Cumbre de Turismo fue la excusa para hablar de las bondades de los pueblos nativos latinoamericanos. Es un instrumento que nos va a permitir a los pueblos indígenas poder trabajar el turismo indígena. Indígenas de Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile hablan en medio de una agenda académica, cultural y artesanal. Y creo que desde acá va a salir una tremenda, yo diría, declaratoria que nos va a unir mucho más. Y también recordar, ¿no?, como en nuestra comunidad, cómo trabajamos, las actividades. Uno de los principales objetivos de la cumbre es encontrarse entre los pueblos ancestrales. Nos invita a construir, a mejorar, a conservar nuestros usos y costumbres. Colombia es pionera y líder en turismo indígena en el mundo. Para mí es muy importante que el gobierno, a través de personas que yo conozco, esté trabajando junto con las comunidades. El turismo indígena durante 30 años ha estado presente en nuestros territorios de nuestra región. En la cumbre se conocieron artesanías y emprendimientos de las comunidades indígenas, como la mochila tejida más grande de Sudamérica, mide 3 metros y fue fabricada por indígenas paeses. Hasta el próximo miércoles 5 de noviembre, la Galería La Cometa en Bogotá tendrá 2 exposiciones que hablan sobre distintas urgencias de la humanidad. David Molina recorrió las muestras artísticas que cuestionan temas coyunturales e invitan a la reflexión. Una hilera de botiquines metálicos, un grupo de muletas con flores y otros elementos médicos, compuestos como en una atmósfera hospitalaria. E impresionantes mapas fragmentados bañados en alquitrán y telares con imágenes de una naturaleza agreste. Esas son algunas de las piezas que conforman las 2 exposiciones de la Galería La Cometa. Trabajos de los artistas colombianos Livia Posada y Fernando Arias. Se conectan
definitivamente con la geopolítica. Libia concibe el cuerpo no solo como organismo, sino también como un cuerpo más amplio, cultural, político. Y Fernando Arias está trabajando temas muy precisos sobre la crisis climática y el agua. Arte que puede remitir a realidades actuales como hospitales bombardeados, corredores sanitarios cerrados o medicamentos inaccesibles. En una experiencia inmersiva, las exposiciones El Paraíso de los Tontos y Campo Estéril aborda temas de urgencias de la humanidad. Por un lado, el cuerpo médico y los pacientes en una coyuntura de guerra y también la crisis climática que enfrentan nuestros tiempos. Se ha encargado de activar nuestras memorias sensoriales y perceptivas a través de elementos de repertorio clínico, entonces ha creado un espacio completamente blanco, racional, inmaculado, frío. Entre tanto, El Paraíso de los Tontos habla de los países que permanecen por fuera del Acuerdo de París del 2015, cuyo propósito es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados Celsius, con respecto a los niveles preindustriales. Arias fragmenta el Atlas y recrea las cartografías de Estados Unidos, Irán, Yemen y Libia. Bueno, El Paraíso de Tontos habla de nuestra inhabilidad de entender que somos parte de esta naturaleza y de que nosotros somos los causantes del cambio climático. Esta exposición abierta al público irá hasta el próximo miércoles 5 de noviembre. El Teatro Faenza, uno de los más prestigiosos de Bogotá, es sinónimo de belleza, pero también de misterio y leyendas. ¿Qué es cierto y qué pasa hoy con esta joya arquitectónica? Aquí una parte de A la Calle, programa que podrá ver completo en nuestra señal digital Noticias Caracol en vivo. En 1919, los hermanos Di Domenico ya venían con su presencia en el cine en Colombia. Fueron los pioneros y justo 5 años después, en el 1924, se construyó el Teatro Faenza. Antiguamente, que el Teatro Faenza se convirtiera en esto que vemos hoy en día, realmente era una fábrica de losas. Su propietario era José María Saiz y justo aquí en todo este centro que vemos pues estaba su fábrica. Y fue que tras el auge del cine y toda la cinematografía que envolvía al país, pues crean este teatro. Justo vamos a entrar por aquí en una de las entradas principales del teatro, en donde, bueno, vemos que está bastante oscuro, pues obviamente el teatro ahorita está en un momento de restauración, ya que en el 2004 la Universidad Central cogió y acogió toda esta idea para poder presentar lo que tenemos hoy en día y pues poder volver a este teatro. Entre los datos curiosos es que aquí fue la primera vez donde las mujeres ejercieron su derecho al voto, es realmente un hito histórico para el país. Dentro de los misterios que tiene el Teatro Faenza, se dice que acá hubo proyecciones e incluso se llega a rumorar que también se creó el cine snuff. Vamos a ir a Los Grilletes, que era donde al parecer ocurrían estos crímenes y donde pues se presenció este tipo de torturas. Bueno, acá nos comentan que justo fue en esta zona en donde, no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, este tipo de huecos en donde tenían a las personas esposadas y las torturaban en este espacio justo aquí debajo, como en la parte subterránea del teatro, y luego las botaban debajo en un hueco grande que hay justo pues debajo del piso del Teatro Faenza. Nosotros nos encontramos en la parte más alta del teatro. En ese entonces era muy caliente porque los proyectores de 35 milímetros emanan mucho calor. Entonces el gallinero tenía un lugar significativo tanto para la gente que venía a ver el cine gratis, para el proyeccionista que era el lugar que habitaba, como para la estructura y la arquitectura del lugar. Porque aquí podemos ver cómo fue la estructura de la cubierta. Y este es el único espacio que no sufrió modificaciones tan fuertes cuando empezamos el proceso de restauración. Justo todo lo que hemos venido hablando del Teatro Faenza, cabe resaltar que pues todos estos mitos y estas leyendas urbanas seguirán siendo justamente eso, porque pues no hay nada que compruebe que realmente todo esto que haya ocurrido en esa época. Por ahora tenemos esto que seguirá perdurando a lo largo de los años. Rescatar la madera que viaja por los ríos y mares de Colombia y transformarla en obras de arte es la misión que realiza desde hace más de 10 años un barranquillero que contribuye a la limpieza de playas en Puerto Colombia Atlántico.
Hola, mi nombre es Diego Holguín y esta es mi historia. Con su esposa Sol y su hijo Diego frecuentan Punta Roca, muy cerca a Barranquilla, en el Atlántico, un sector donde se almacena gran cantidad de madera náufraga. Viajo a lo largo del río Magdalena y la transformo en parte de mis piezas de arte. Diego, ¿cómo lograr que todos estos desechos que arroja el mar sean convertidos en riqueza? Esta hermosa raíz se puede convertir en una salamanqueja. Solo basta con hacerle unos cuantos tallados. Con su familia, recicla y transforma también el vidrio. Con el vidrio que hacemos estas obras de arte. Este es el granito de arena que nosotros aportamos para así reciclar la madera y el vidrio. Uno de mis mayores sueños es que estas obras sean expuestas como un testimonio de crecimiento, de fe y de amor por el medio ambiente. Eso pues contribuye bastante a que la sociedad pues se inmiscuya en estos deberes para ofrecerle un mejor ambiente a la comunidad. Por su compromiso con el medio ambiente, Diego y su familia son colombianos que hacen historia. Veamos ahora qué tendremos en Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Aleja, adelante. Ana Mile, televidentes, muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo, ojo, vamos a seguir hablando de la influencia de la tormenta tropical Melissa aquí en el Caribe colombiano, pero muy especialmente nos vamos a concentrar en lo que pasa en el departamento de La Guajira. Ya vamos a hablar también con autoridades donde ya se registran emergencias y afectaciones por cuenta de ese tránsito de la tormenta Melissa. Además, y de otro lado, vamos a hablar además sobre las implicaciones del hundimiento de la octava lancha por parte de Estados Unidos como parte de la ofensiva de la administración Trump en contra del narcotráfico, lo que representa que se haya hecho el ataque a esta lancha sobre el agua, las aguas mejor del Pacífico. Y además tenemos nuevo capítulo de lo más viral. Vamos a tener en entrevista a la reciente eliminada del desafío siglo XXI. Les estoy hablando de Grecia, que va a hablar de la competencia tras su salida con nuestros compañeros Mónica Montealegre y Juan Camilo Cortés. Esto y más a partir de las 3:30 de la tarde. Hasta entonces. Falta poco, Aleja, gracias. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, ya sabe que puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.